Bueno, como recuerdan, la clase pasada habíamos empezado con lo que era cinemática, ¿no? Del cuerpo rígido, donde habíamos esencialmente establecido bueno, teníamos 6 grados de libertad para describir el cuerpo libre, el cuerpo rígido, el sólido libre de moverse en el espacio de 3 dimensiones, ¿no? Y que esencialmente los grados de libertad se podían reducir a, bueno, a la posición instantánea, ¿no? La posición en cada instante de un punto particular del cuerpo, fijo el cuerpo, ¿no? Más la orientación del cuerpo, que se daba en términos de cómo estaban orientados los ejes de un sistema que estaba fijo al cuerpo, ¿no es cierto? Y esa orientación de ese sistema fijo al cuerpo se daba en términos de por ejemplo, 3 ángulos, ¿no? Que una posibilidad útil, práctica, eran los 3 ángulos de Euler, ¿no? 3 orientaciones particulares, 3 rotaciones particulares, ¿no? Que llevaban, por ejemplo, desde la posición en que los ejes de los dos sistemas, el sistema fijo al laboratorio y el sistema fijo al cuerpo, coincidían, con 3 rotaciones particulares, dadas en términos de los 3 ángulos, podíamos llevar el cuerpo a cualquier orientación arbitraria respecto del sistema original. ¿Está bien? Entonces, bueno, esa era una manera de describirlo. Bueno, y ahora un poquito lo que vamos a ver es el tema de la dinámica, ¿no? Por ejemplo, para empezar, si queremos que describir un lagrangiano de un cuerpo rígido, bueno, tenemos que calcular la energía cinética, ¿no? Por supuesto, la energía cinética es digamos, si pensamos el cuerpo rígido, vamos a, ahora acá lo vemos un poquito mejor. Esencialmente, esta es la idea, ¿no? Tenemos el sólido, ¿está bien? Un sistema de referencia en laboratorio, digamos, el S, y el sistema fijo al sólido S', que lo elegimos con el origen, por ejemplo, en O, ¿no? Bueno, por supuesto, el sólido está formado en la aproximación macroscópica por un continuo de materia, ¿no es cierto? No son partículas, pero bueno, uno lo puede pensar también conceptualmente como una superposición de partículas, ¿no? De infinitas partículas, si no quiere, cada una de masa MI. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si quiere calcular cualquier propiedad global del cuerpo, bueno, tendrá que sumar para todas las partículas, ¿no? Es una sumatoria sobre todos los sigma, ¿eh? Por ejemplo, acá está el ejemplo del momento angular, ¿no? Si quiero calcular el momento angular respecto del origen del sistema S, bueno, simplemente hago el momento angular de cada partícula sumado sobre todas, ¿no? Entonces, bueno, a veces para simplificar un poquito la notación, podemos considerar que el cuerpo está formado por un montón de partículas y sumamos sobre todas ellas. Por supuesto, si queremos pasar a la descripción del continuo, en realidad lo que llamamos cada masita MI, que está en la posición relativa al punto del sistema fijo al cuerpo, lo denotamos con un vector RI, para no llamarlo X y prima, digamos. Esto es lo que sería el X y prima, pero bueno, para simplificar la notación lo llamamos RI. ¿Está bien? Entonces, bueno, uno diría, bueno, ¿cómo pasó el continuo? Bueno, el continuo es simplemente que la masa esta será una cierta densidad de masa, un ρ, el ρ que corresponde a la posición R genérica, por un diferencial de volumen, ¿no? Esta masita será la densidad local por un diferencial de volumen. Entonces, bueno, cuando sume, bueno, lo que voy a hacer es una integral, ¿no? Que en lugar de tener una sumatoria sobre las masas, tendrá una integral de la densidad ρ por el diferencial de volumen, ¿no? ¿Está bien? Bueno, eso. O sea, el paso al continuo, digamos, es evidente, es directo, ¿no? No habría ningún problema. Pero bueno, entonces, si quieren, pensémoslo como un sistema de muchas partículas, ¿no? De masitas de MI, pero con la condición, por supuesto, que es un sólido, que todas las posiciones están fijas en el sistema S', ¿no? Los RI son fijos como vectores considerados en S'. Por supuesto, no son fijos considerados en S porque el cuerpo está rotando, ¿no? Esto está cambiando, RI está cambiando la orientación. Es lo que habíamos considerado la vez pasada con el término de la velocidad angular, ¿no? El omega por vector R, ¿no? Era lo que nos daba la velocidad, el cambio de la posición esta, ¿no? En el sistema S. Bueno, sin más prolegómenos, empecemos. Entonces, bueno, la idea, por ejemplo, si queremos calcular la energía cinética, bueno, tendremos que calcular la energía cinética de cada partícula y sumarlo para todos ellos, ¿no? Recuerden que tenemos ya una expresión para
la velocidad de cada partícula en términos de la velocidad del punto de referencia y bueno, y la velocidad angular, ¿no? Y por supuesto la posición de la partícula referida al punto, ¿no? Si quieren, al origen del sistema C'. Bueno, entonces esta sería la velocidad. Si queremos calcular la energía cinética, será simplemente, ¿está bien? Ahí se dice listo, ¿no? La energía cinética es simplemente la... Bueno, ya les mostré prácticamente todo lo que vi. Bueno, acá estaba la anotación, ¿no? Bueno, lo que había dicho, ¿no? Que el RI, llamamos RI ahora la posición de la partícula, de la partícula I respecto al origen o del sistema C', ¿no? Que elegimos. Bueno, entonces si queremos calcular energía cinética, para empezar tenemos que calcular el módulo de la velocidad al cuadrado, ¿no? De cada partícula. Por supuesto lo escribimos así, como el producto escalar, ¿no? De BI con BI, donde BI está desarrollado. Bueno, y acá viene un poquito de álgebra, ¿no? Por supuesto hacemos el desarrollo de este producto. Bueno, tendremos el módulo de B0 cuadrado, tendremos el módulo de omega por RI al cuadrado y tenemos el doble producto, ¿no? De B0 escalar omega por RI. ¿Está bien? Bueno, en particular, el término, fíjense, este es un producto mixto, ¿no? El doble producto acá, un producto escalar con un producto vectorial. Recuerden que el producto es conmutativo, yo puedo conmutar de forma cíclica los factores y no cambia el producto. Entonces, por ejemplo, si pongo el R para acá, paso el B para acá y el omega para allá, ¿no? Entonces lo puedo escribir así. Esta es una manera de reescribir el término del doble producto. Y bueno, y el término del módulo de omega por R y al cuadrado, bueno, por supuesto es esto. ¿Está bien? Producto escalar del vector omega RI consigo mismo. Y por supuesto, de nuevo, esto también es un producto mixto, ¿no? Acá tengo un producto vectorial y acá tengo un producto escalar. Entonces también puedo hacer, digamos, conmutación, ¿no? Por ejemplo, acá lo que estoy haciendo, el RI lo paso para acá, lo paso para afuera, hago esto, queda acá. Esto lo meto adentro. Producto vectorial con el omega que se corrió para acá, ¿no? Entonces, esta, si quieren, es otra forma de escribir lo mismo. Propiedades del producto mixto. ¿Está bien? Entonces, bueno, usando la famosa identidad esa, la de las vacas menos los caballos, ¿no? El producto vectorial triple A, B, C, se puede escribir de esta manera, ¿no? Como B por el producto escalar de por C, menos C por el producto escalar de por B. Entonces acá podemos reconocer, por ejemplo, en este objeto de acá, que tenemos un triple producto, esta parte de acá, del triple producto, lo podemos escribir así, usando esta misma identidad. Bueno, simplemente acá primero lo reordené para que esté de la misma manera que está escrita acá. Primero el producto vectorial de B con C y después se hace el A con el resultado B por C, ¿no? Simplemente acá lo di vuelta y como lo di vuelta cambia el signo, ¿no? Entonces este sería el A, este sería el B y el C. Bueno, entonces usando esta identidad, fíjense que podemos escribirlo de esta manera. ¿Está bien? Un poquito alto, nomás. Entonces, bueno, esto era simplemente el producto vectorial, triple, ¿no? Pero todavía nos falta el producto escalar con RI. Este objeto todavía hay que multiplicarlo escalarmente con RI. Bueno, pero al hacer eso el resultado es simple, ¿no? Acá queda RI por RI, queda RI cuadrado. Y acá queda omega por RI multiplicado por lo mismo. O sea, queda omega por RI al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo se reescribe este objeto de acá de una manera un poquito más simpática, ¿no? Más accesible. Por lo menos más natural. Bueno, entonces, usando todas esas cosas, la energía cinética se termina escribiendo así, ¿no? La parte esta que no tiene ninguna dificultad, es de 0 cuadrado. La parte del doble producto, que simplemente habíamos usado la conmutatividad, para reescribirlo de esta manera. Y la parte, bueno, del omega RI al cuadrado, que bueno, lo reescribimos así. ¿Está bien? Sí. Por supuesto, M será la masa total del cuerpo, que es la suma sobre todas las masitas. Y fíjense, acá aparece
aparece, por ejemplo, varios lugares. Por ejemplo, cuando hago la sumatoria, acá, fíjense, esto es un factor común que no depende de la partícula, ¿no? Entonces, cuando hago esta sumatoria, acá aparece la sumatoria de MI por RI. ¿Está bien? Pero RI, por supuesto, es XI menos X0. XI la posición de la partícula respecto al sistema del laboratorio. Y X0 la posición del origen de C' respecto al laboratorio. Bueno, obviamente, si sumamos para todas las I, MI por XI, ¿qué nos da? Esto acá, ¿no? MI por XI no es otra cosa, por definición, es la masa total por la posición del centro de masa, ¿no? ¿Está bien? Mientras que, por supuesto, la masa de la sumatoria MI por X0 me da M por X0, ¿no? Entonces, fíjense que el término este de acá se transforma simplemente en este, multiplicado escalarmente por lo que, ¿está bien? Entonces, bueno, el término este del doble producto termina pudiéndose escribir de manera ya global, ¿no? Con la sumatoria ya hecha, ¿eh? De esta manera. Entonces, fíjense cómo nos queda en general la energía cinética a este nivel, ¿no? Esencialmente una energía cinética de la traslación completa del sólido, ¿no? Con toda la masa y con la velocidad de un punto de referencia de él. Después hay un término acá mixto, fíjense, que involucra tanto la velocidad de traslación como la velocidad de rotación, ¿no? Término medio extraño, bueno, pero está bien, es natural, ¿no? Como aparece. Y acá aparece un término donde, fíjense que involucra solamente la velocidad de rotación, ¿no? ¿Eh? Si el cuerpo no rotara, bueno, esto sería obviamente cero, bueno, lo mismo que esto, ¿no? Sería traslación pura. Bueno, entonces ahora, digamos, la idea es mirar un poquito fuerte todo acá, para ver si lo podemos reescribir de una manera más práctica. ¿Está bien? Entonces, bueno, la idea es un poquito usar una notación en componentes, ¿no? Fíjense, queremos escribir el vector omega en términos de las componentes, y fíjense, estamos viendo sus componentes en el sistema fijo del cuerpo, ¿no? En el S'. Recuerden que para simplificar notación y para usar la notación habitual que se usa en los libros, llamamos a los ejes de S' 1, 2 y 3, en lugar de X', Y', Z'. ¿Está bien? Entonces, bueno, estas serían las componentes de omega en el sistema S'. Las proyecciones sobre los tres ejes. Bueno, y lo mismo, la posición de la partícula genérica RI tiene sus tres componentes 1, 2 y 3. Bueno, acá una cuestión de notación para no confundir el subíndice de la partícula con el subíndice de la componente. Bueno, ponemos el índice de la partícula acá arriba, ¿no? Para que quede claro que es la partícula I, pero son las componentes 1, 2 o 3 de la posición de la partícula I. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá vamos a usar un poquito de convenciones. Por ejemplo, fíjense, acá el módulo de raíz cuadrado, bueno, lo sumamos a raíz cuadrado, pero fíjense, omega al cuadrado, su módulo es omega escalar con omega, ¿no? ¿Cómo lo escribiríamos en términos de las componentes? El omega al cuadrado sería omega 1 al cuadrado más omega 2 cuadrado más omega 3 cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Bueno, fíjense, una manera retorcida de escribir lo mismo es hacer el producto de las componentes, de todas las componentes arbitrarias, ¿no? De omega. K y L acá son todos, 1, 2 o 3 arbitrarios, puede ser cualquiera. ¿Está bien? Y acá, esta es la famosa delta de Kronecker, ¿no? La que vale 1 si las dos componentes son iguales, si L y K son iguales, y vale 0 si son distintas, ¿no? Estas serían, si quieren, las componentes de la matriz identidad. ¿Está bien? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 1, lo que fuera. Entonces, acá, digamos, usamos lo que se llama la convención de Einstein, ¿no? Que dice cuando tenemos índices de vectores repetidos, índice de las componentes, ¿no? Las componentes de los vectores repetidos, las sumamos sobre ellas, ¿no? Entonces, fíjense, acá aparece un K y acá aparece repetido un K, entonces, bueno, hay que sumar sobre K. Y como también aparece un L, acá también aparece un L, repetidos L y L, también hay que sumar sobre L, ¿no?
Entonces fíjense que esto involucra una doble suma sobre todos los índices L y K. ¿Está bien? Dice, bueno, una forma retorcida de escribir esto, el omega al cuadrado, ¿no? Pero bueno, después obviamente tiene un sentido, ¿no? Entonces fíjense que cuando hacemos esa doble suma, debido a que la delta de Kronecker está acá, cada vez que L es distinto de K, esto vale 0. O sea, todos los términos con L distintos de K no contribuyen a la doble suma. Está multiplicado por el 0 este. En cambio, cuando L es igual a K, eso vale 1, y ahí sí contribuyen a la suma. Entonces, por ejemplo, cuando K y L valen 1, acá tenemos omega 1 cuadrado. Más, cuando L y K valen 2, tengo omega 2 cuadrado. Cuando L y K valen 3, tengo omega 3 cuadrado. Entonces tengo la sumatoria de las tres componentes al cuadrado, que es el omega cuadrado, ¿no? Es correctamente, de nuevo, una manera retorcida, pero útil al fin del cálculo. Bueno, y esto podemos hacer lo mismo. Si queremos escribir el omega escalar RI al cuadrado, estos son los dos términos que aparecieron en el último término de la última expresión, ¿no? De la energía cinética. Si quiero escribir esto, bueno, este es simplemente el omega escalar RI dos veces, ¿no? El multiplicador. Bueno, entonces fíjense que lo que tenemos acá. Omega K por RK es el producto escalar entre omega y R, ¿no? Porque acá justamente tengo sumado las componentes, tengo repetidas las componentes K, entonces están sumadas entre sí, ¿no? Tengo omega 1 por R1, más omega 2 por R2, más omega 3 por R3, que es por supuesto el producto escalar omega R. Eso con las componentes K, y por el otro lado las componentes L hacen lo propio, ¿no? Tengo el omega L con RL sumado por su lado, omega 1 R1, omega 2 R2, omega 3 R3. O sea, tengo dos veces el producto escalar multiplicado entre sí. ¿Está bien? Avísenme si hay alguna duda, por favor, ¿eh? Entonces, bueno, fíjense, usando justamente, este era el término que aparecía, salvo un factor por ahí. Entonces, reescribiéndolo de esta manera, expresando esto, cada uno de estos términos de esta manera, fíjense que tenemos un factor común omega K, omega L, en los dos términos, ¿no? Que lo podemos sacar. ¿Está bien? Y nos queda la sumatoria de esta. Por supuesto, acá está involucrada una doble sumatoria sobre los subíndices K y L, ¿no? Acá está explícita la suma sobre las partículas, que ahí no hay convención de Einstein porque no son índices de vectores. La convención de Einstein se aplica sobre los índices de los vectores. Entonces, bueno, fíjense que nos queda esta expresión para este término. Justamente sacamos de la sumatoria esta los términos que no, los factores que no dependen de la partícula, y nos quedaron solo los que dependen de la partícula. ¿Está bien? Bueno, fíjense, este objeto de acá, visto por sí mismo, sumado ya sobre todas las partículas, es un objeto que tiene dos índices libres. El L y el K son acá los subíndices que son arbitrarios, pueden valer uno, 2 o 3, ¿no? Acá tenemos todas las combinaciones. Entonces fíjense que esto forma una matriz. Que la llamo la matriz, en realidad la llamo la matriz de inercia, ¿no? Esta ahí es por inercia, es lo que vamos a llamar la matriz de inercia del sólido, referida al punto O. Acá la referencia al punto O donde aparecen que estas posiciones de las partículas están todas referidas al punto SO, ¿no? Por eso aparece no hay un supraíndice, ¿está bien? Entonces, bueno, este objeto lo defino así, está definido así, esta matriz. Que bueno, lo que les comentaba antes, ¿no? Si pasamos a la descripción del continuo, cada elemento MI va a ser la densidad local del punto correspondiente por un diferencial de volumen, ¿no? Lo que está la densidad local por un diferencial de volumen. Y integrado sobre todo, ¿no? Y por supuesto la posición es continua. Ahora no hay un subíndice ahí de partículas, sino es una posición continua, ¿no? El R. Bueno. Entonces, bueno, si quieren, esta es la expresión de la matriz de inercia en, bueno, ya sea en su expresión discreta y en su expresión continua. ¿Está bien? Díganme cuando tengan, por favor, cualquier duda. Interrúmpanme, no digan. Entonces, bueno, esto es lo que se conoce como matriz o tensor de inercia, ¿no? Habitualmente se lo conoce como tensor de inercia.
no sé si en otras materias no vieron tensores, probablemente este en general es el primer tensor que se introduce en la carrera, ¿eh? El tensor de inercia. Que bueno, es esencialmente un objeto que tiene dos índices y que se transforma apropiadamente cuando uno hace, por ejemplo, rotaciones, ¿no? Así como un vector, cuando uno le aplica una matriz de rotación y da sus componentes en un sistema rotado, las componentes cambian, ¿eh? Como habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Como habíamos repasado las matrices de rotación, si teníamos componentes X y Z de un vector en un sistema, al aplicar a la matriz R, nos daban las componentes en un sistema rotado,'no? Nos daban las componentes X', Y', Z' en el sistema rotado. Bueno, si tenemos Perdón, tengo un... una pregunta. Sí, por favor, dale. No sé muy bien cómo funciona esta convención de Einstein, así que no Ah, lo veo muy claro. la convención de ¿Cómo este es? funciona, convención de este funciona así. Sumás sobre los índices repetidos y solo puede haber dos repetidos. Por ejemplo, acá están repetidos el K y el K, ¿no? ¿Está bien? Y no podría haber otro K, un tercer K. ¿Eh? Solo pueden estar repetidos de a pares. ¿Está bien? Y esos repetidos a pares se suman independientemente de todos los otros. Entonces, por ejemplo, acá, cuando ahí tengo el K y el K repetidos, sumo sobre el K. Sumar sobre K quiere decir que el K y el K, por supuesto, son el mismo, van a ser el mismo, pero son cualquiera de los tres posibles, ¿no? Uno, dos o tres, pero son el mismo en los dos casos. ¿Eh? Entonces acá tengo omega 1 por delta L1 más omega 2 por delta L2 más omega 3 por delta L3. O sea, esta expresión involucra, respecto de acá, involucra esa suma sobre los tres índices. Con L arbitrario, o sea que todavía me queda libre una sumatoria adicional sobre los L. ¿Eh? Entonces tengo Y una doble seguido, sumatoria. en, en el siguiente renglón, El siguiente también renglón, tendría una sumatoria. Abajo, digo, claro, digamos. claro. Acá, bueno, acá tenés, sí, acá es más fácil si querés, porque tenés el producto escalar, que es más simple sumatoria. Sería, el producto escalar acá, por ejemplo, uno de ellos sería omega k por RK. ¿Está bien? Ese solo, olvídate del omega LRL. Acá justamente lo que tiene, que estos son componentes, entonces acá no importan los órdenes, lo puedo ordenar como quiera. Es un producto ordinario este. ¿Está bien? De escalares, digamos, de números. En la que está abajo de esa decía. No, por eso digo, acá, está acá. No, Acá la abajo. de abajo. Ah, no, acá abajo simplemente la reunión de estos dos objetos. Claro, por eso, pero hay una sumatoria ahí también a la derecha, Pero esta sumatoria ¿o es sobre no? las partículas. Y por supuesto hay una sumatoria sobre el K y L, sí, porque están repetidos. Lo mismo que... Eso. Sí, 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 Está sí. bien. Acá tenés todo este objeto, si querés. Es un objeto que tiene los dos índices, que es este tensor de inercia, que tiene estos índices K y L. Entonces acá está implícita la doble sumatoria de K y L con el tensor este, ¿no? Con todo este objeto. Entonces acá tenés un omega 1 por el I1L más omega 2 por I2L más omega 3 por I3L. Y los L a su vez los tenés que sumar. Lo que te dio esa suma, con un L arbitrario, después lo tenés que sumar con todos los, multiplicado cada uno por el omega L correspondiente, ¿no? O sea, si vos lo pensaras con una doble sumatoria acá, sumatoria doble, K, L desde 1 hasta 3, sería lo mismo, ¿no? Digamos, la convención de Einstein lo único que hace te salva de estar escribiendo la sumatoria KL igual 1 hasta 3. ¿Eh? La notación, lo único que te simplifica es eso, ¿no? Da por supuesto en forma implícita la sumatoria esa. ¿Está bien? Pero después no tiene ningún otro misterio, simplemente si acá lo hubiera escrito, como te digo, explícitamente, hubiera quedado tal vez claro, ¿no? No sé. Acá, por ejemplo, hay una doble sumatoria KL, K desde 1 hasta 3, otra sumatoria L desde 1 hasta 3. Y cada una de las sumatorias corre en forma independiente de la otra, ¿no? ¿Eh? Los K los sumo entre sí, los L los sumo entre sí, y eso me Sí, se involucra. entiende, solo que nunca Está la bien. había usado y Ah, está bien. me confunde. Ah, bueno, no, por eso te digo,
es útil en el sentido, ¿no? Porque notacionalmente no tenés que estar escribiendo las sumatorias, ¿eh? Están implícitas, ¿no? Pero tenés que pensar que están ahí. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que ahora lo vamos a ver enseguida. Bueno, lo tenemos acá, ¿no? Ahora. Fíjense cómo nos quedó la expresión de la energía cinética. ¿Está bien? De un cuerpo, de un sólido, ¿no? Que se mueve en forma genérica, con una traslación dada por V0 y una rotación dada por omega, ¿no? ¿Está bien? Una velocidad de traslación, una velocidad de rotación. Entonces tenemos un término que es puramente de traslación, un término que es puramente de rotación, involucra solo el omega acá, con el tensor de inercia, y acá, bueno, un término mixto, ¿no? Como decía antes, que involucra tanto traslación como rotación. Y, bueno, y esta sería la expresión general, cuando uno tiene, ¿está bien? Usa un punto cualquiera del cuerpo, fíjense que vale eso. Pero acá se ve claramente que si uno eligiera como origen del cuerpo el centro de masa del cuerpo, esto acá sería 0, ¿no? Si XO coincidiera con XM, el centro de masa. ¿Está bien? Entonces, una elección que es apropiada, que es muy práctica, que usualmente vamos a hacer, salvo pocas excepciones, es elegir como origen del sistema fijo el cuerpo, el S', usar el centro de masa. ¿Está bien? De manera que, fíjense, el término este mixto de acá desaparece. Y nos queda simplemente una suma de un término de traslación pura con el centro de masa, ¿no? Con la velocidad del centro de masa, y un término de rotación pura, donde el tensor ahora, el de inercia, está referido al origen con el centro de masa, ¿no? ¿Está bien? Es lo que ven. Fernando, Sí, dale, decime. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, sí. No entiendo bien por qué para el tensor de inercia pasaste a un continuo y le hiciste una integral, pero con las otras sumas no. No. Siempre que tenés las sumas, está implícita la integral, si querés. Ah, ok, siempre le pasas a eso. Ok. Sí, solamente porque, fíjate, por la notación es tal vez más, no sé si es más simple o más claro. En el fondo es casi lo mismo, porque te salvas de poner un diferencial de regla, está bien. Ok. Pero está bien, pero Bueno. es como que concepto. Incluso puedes pensar en un sistema de partículas de bolitas que están todas fijas con varitas, si querés también. En ese caso valdría esto. Claro, ok, perfecto. Pero pasás a un... Gracias. Bueno. No, perdón, es Sí, que recién con la pregunta esa creo que me sí. confundí un poco. La integral está sobre las I, sobre La integral L y todo... K. Sobre L y K sigue habiendo una suma, ¿no siguen siendo 3? ¿O ahora hay muchos más? No. Estos son los índices de 1 a 3 siempre. Por eso, acuérdate, la convención de Einstein valía solo sobre los índices de los vectores. Claro, entonces Sí, o los la tensores. integral quedó sobre I, pero la suma, ahí sigue habiendo unas sumas de 1 a 3 en L y K. Claro, exactamente, sí. Claro. Sí. ¿Está bien? Está explícito. Sí, acá, digamos, sería, ¿no? O sea, esto, lo que sería suma o integral, dependiendo si son discretas las partículas, si son números discretos de partículas o tener un continuo, solo involucra la definición del tensor ¿no? ¿Está bien? Después lo que sigue es igual, es sumatorio. Perfecto, gracias. No, nada. Entonces, bueno, como les decía, si uno elige como origen del sistema S' el centro de masa, bueno, se simplifica esta expresión, se va al término mixto este acá, horrible, y queda, fíjense que la energía cinética queda expresada en dos términos, uno puro de traslación, el centro de masa, y uno de rotación. Donde, como les decía antes, el tensor o la matriz, como lo quieran pensar, de inercia está referida al centro de masa, ¿no? X, no le ponemos acá arriba centro de masa. Cuando no le ponemos nada es el centro de masa, ¿no? Si no le ponemos un O acá arriba, para que quede. ¿Está bien? Simplemente para no estar recargando la notación, que no se hace. Entonces, bueno, habitualmente vamos a usar esta relación, ya vamos a elegir el piso como el centro de masa. Y de nuevo, acá aparece la doble sumatoria, ¿no? La convención de Einstein está acá, la sumatoria sobre K y L. Y de nuevo, como habíamos hecho
¿no? Con las pequeñas oscilaciones, y eso se simplificaba si uno usaba una notación matricial, ¿no? Todas estas sumatorias sobre los índices y eso. Fíjense que justamente IKL son las componentes de la matriz o tensor de inercia, ¿no? Que lo llamamos acá, tienen sus componentes, todas sus posibles componentes. Y esta doble sumatoria que está expresada acá, si consideramos al vector omega como un vector, sus componentes, ¿no? Ordenados en un vector columna, omega 1, omega 2, omega 3, ¿está bien? Fíjense que esta doble sumatoria acá no es otra cosa que este producto de matrices, ¿no? Y vectores, ¿no? Un producto matricial. Fíjense, por ejemplo, cuando hago la sumatoria sobre L, tengo IKL multiplicado por omega L y sumado. Fíjense que si lo pienso como como producto matricial es correcto, ¿no? Tomo la componente KL, la multiplico por el omega N, ¿no? Por ejemplo, K1 por omega 1, K2 omega 2, ¿eh? K3 omega 3. O sea, le aplico la matriz psi al vector columna omega. Mientras que eso que me da la matriz aplicada al vector columna omega me da un vector columna. ¿Eh? El I omega, y matricialmente con el omega me da esto de acá, un vector columna. Y la otra sumatoria, la sumatoria sobre K, fíjense que me da la suma sobre las componentes de omega K multiplicada por las del vector que me resultó de I por omega, ¿no? Me queda como si fuera el producto escalar entre el vector omega y el vector I omega. ¿Eh? El vector I omega. Y eso matricialmente lo escribo como la traspuesta por el vector, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que si yo acá viera la sumatoria sobre K, si lo pienso como un producto matricial del vector omega con esto, fíjense que los índices están al revés, estoy multiplicando el K por el índice incorrecto, ¿no? En realidad lo que estoy haciendo es tomando el omega traspuesto y premultiplicándolo por la matriz I. ¿Eh? Es lo que está acá. El omega traspuesto por la matriz I es lo equivalente a la sumatoria sobre sobre el índice K en esta parte, ¿no? Mientras que la sumatoria sobre L y omega L es lo que sería el producto matricial de I por omega. ¿Está bien? Eso queda claro, más o menos. Fíjense que en términos entonces de producto de matrices, la matriz I y el vector columna omega, podemos expresarlo de una manera compacta, digamos, y clara, ¿no? De expresión. ¿Está bien? Bueno, una cosita con esto, ¿no? Con el tensor fíjense que es por la definición, por su propia definición, cualquiera de estas, ¿no? La continua o la discreta, es simétrico, ¿no? En los índices. Porque, por supuesto, la delta de Kronecker esta es simétrica, ¿no? 1, 3 y 3 son iguales. Por supuesto valen 0, ¿no? Si son distintos. ¿Eh? Si son iguales valen 1, o sea, esto es una matriz simétrica, matriz de identidad. Y bueno, el producto de RK con RL es simétrico, no importa el orden, ¿no? 1, 2 o 2, 1 da lo mismo, el mismo número. O sea que esta matriz es simétrica en los índices. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es una propiedad. Entonces, fíjense que para describir la parte de la traslación del sólido, solo me hace falta, digamos, las propiedades del sólido que me hacen falta es simplemente su masa total. ¿Eh? En cambio, para describir la rotación del sólido, la energía cinética, por ejemplo, asociada a esa rotación, la propiedad que necesito del sólido es una matriz, ¿no? Que en cierto sentido me está diciendo, esta matriz de inercia, me está diciendo cómo está distribuida la masa, ¿no? Me está hablando de una distribución de la masa, porque cada MI está pesado con estos factores de acá. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, bueno, los factores de acá que dependen de la posición de la partícula, ¿no? Ya sea en su forma discreta o en su forma continua, ¿no? ¿Está bien? O sea, esto me está... El tensor de inercia depende esencialmente de cómo está distribuida la masa del cuerpo. Mientras que, bueno, para la parte de traslación solo importa la masa total, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense en términos, por ejemplo, de lo que vimos la vez pasada,
si quisiéramos escribir el lagrangiano de un cuerpo rígido, ya tenemos ¿no? los materiales, porque tenemos la definición del momento de inercia, ¿está bien? O sea, dado un sólido, esta es una propiedad que es propia del sólido, ¿no? Es cómo está distribuida su masa, ¿está bien? Y ordenada de esta manera, efectivamente. Es una propiedad del sólido, así como la masa total es una propiedad del sólido. Y fíjense que entonces podemos escribir la energía cinética para escribir el lagrangiano en términos, por ejemplo, de las coordenadas que habíamos considerado la vez pasada, ¿no? Las posiciones del centro de masa, por ejemplo, los X del centro de masa, que serían los X puntos del centro de masa, y los ángulos de Euler, ¿no? Que recuerdan también nos definen la velocidad angular. ¿Eh? Entonces, bueno, usando los ángulos de Euler, podemos escribir ya podemos hacer lagrangiano de cuerpos rígidos, ¿está bien? Después, bueno, habría que agregarle la energía potencial, bueno, no importa, pero eso. ¿Está bien? Bueno, una cuestión... Ustedes ya lo vieron, el teorema de Steiner, ¿no? En física 1, cuando tenían... También por supuesto, habían definido el momento de inercia, ¿no? En ese momento para los sólidos, ¿no? Solo que en general usaban, eran movimientos planos, entonces aparecía esencialmente un número que era el momento de inercia apropiado, ¿no? Respecto del eje de rotación, ¿no? Bueno, acá en el movimiento general del sólido tenemos que considerar el tensor completo, ¿no? La matriz completa de inercia, 6 componentes. ¿Está bien? Bueno, 6 componentes porque es simétrico, ¿no? Bueno, el teorema de Steiner ahora extendido al caso de 3 dimensiones también se puede hacer, ¿eh? ¿Está bien? Por ejemplo, si uno conoce el tensor de inercia respecto al centro de masa, ¿está bien? Y lo quiere calcular respecto a un punto cualquiera, fijo del cuerpo, un punto O, ¿está bien? Decimos, bueno, pensemos que el punto O está, respecto al centro de masa, está apartado un cierto vector A, ¿no? ¿Está bien? O sea que el punto O es el centro de masa más un vector A. Está corrido respecto al centro de masa en un vector A. ¿Está bien? Entonces, bueno, las posiciones de las partículas, recuerden la definición del tensor de inercia, en general, la de respecto a cualquier origen, es ¿no? Involucra las posiciones de las partículas referidas a ese origen particular. Bueno, entonces lo que hay que hacer simplemente es cambiar, si conocemos las posiciones de las partículas respecto al centro de masa, bueno, simplemente para expresarlas respecto al nuevo origen, simplemente las corremos en A, ¿no? Fíjense, ¿no? Si esta sería la posición de las partículas genéricas, acá si quieren estoy usando la notación continua, ¿no? Notación continua lo que tiene de bueno es que no hay que estar con el supraíndice de la partícula, el IS, ¿no? Es medio molesto. Entonces la posición genérica de una partícula referida al punto O, por supuesto, es la posición de la partícula menos la posición de O, ¿no? ¿Está bien? La posición de la partícula, si la expresamos en términos del centro de masa, era X del centro de masa más R. ¿Está bien? Y la posición de O es X del centro de masa más A. ¿eh? Así que bueno, esto de acá no es otra cosa que si reemplazamos X por esto, por X centro de masa más R, y X0 por X centro de masa más A, bueno, obviamente la posición de la partícula referida a O, en términos de la posición de la partícula referida al centro de masa, R es esta, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, recuerden, para hacer el cálculo del tensor de inercia necesitamos el módulo del R' cuadrado y todas estas componentes, ¿no? Los productos de todas las componentes entre sí. Bueno, por supuesto, haciendo el desarrollo, ¿no? R' escrito como R menos A, bueno, por supuesto no. El R' al cuadrado nos da esto. El producto escalar R' consigo mismo me da esto. Bueno, y el doble producto bueno, me da todas estas cosas, ¿no? Simplemente desarrollando el... Fíjense que cuando escribo acá uso notación, llamo que yo R' será RK menos AK.
multiplicado por R'L, que es RL menos AL, ¿no? Fíjense que uso dos índices distintos, ¿no? Obviamente que son. Y hago todos los productos, bueno, me da esto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, una propiedad, fíjense, cuando sumo sobre todas las, fíjense, esto lo que tengo que hacer es multiplicarlo por la masa e integrar, ¿no? O por la densidad e integrar en volumen, o multiplicar por la masa y sumar sobre todas las masas, ¿no? Cada posición. Entonces, fíjense qué pasa con cuando multiplico por la masa y sumo para todas ellas cuando multiplico por solo el R, ¿no? La posición R. Por ejemplo, acá me aparece cuando multiplico por la masa y sumo para todas ellas, me aparece la suma sobre M por R, ¿no? El 2 y el A son factores comunes que salen de la sumatoria o de la integral, ¿eh? Bueno, pero justamente la sumatoria de M por R, como R está referido al centro de masa, M por R da 0, ¿no? La sumatoria para todas las partículas. Esto es lo que está escrito acá, en forma continua. R por R da integrado a 0. Fíjense, R piénsenlo como X menos X del centro de masa, ¿no? ¿Está bien? Si hago la integral de ρ por X, eso me va a dar la masa total por la posición del centro de masa. Mientras cuando hago la integral de ρ por el R de X del centro de masa, me da, por supuesto, la masa total por X del centro de masa. La resta esa me da 0, ¿no? ¿Está bien? O sea, en otras palabras, ¿no? La masa está distribuida en forma simétrica alrededor del centro de masa, ¿no? Su integral me da, con el vector R me da 0. ¿Está bien? Justamente una simétrica en el sentido que se compensan en todas las direcciones y me da 0 esa suma. ¿Está bien? Eso. Entonces fíjense que cuando quiero calcular el tensor de inercia usando las posiciones R', o sea, referidas al punto O, toda vez que me aparece la sumatoria de las masas con un solo R, eso me da 0. ¿Está bien? Esto es vectorial, ¿no? Las tres componentes dan 0. Cualquiera sea la componente. Entonces, bueno, cuando sumo, esto me da 0, esta me da 0, esta de acá me da 0, y solo me sobreviven las que sean, o no dependan de R, o tenga R al cuadrado, ¿no? Que donde no vale. Bueno, entonces, lo que estoy diciendo es esto, ¿no? Que el tensor de inercia referido al punto O, que lo escribo así, ¿está bien? Entonces, de nuevo, se desaparecen todos las sumatorias donde aparece el R solo, que no está multiplicado con otro R, ¿eh? Y me quedan solamente estas. ¿Está bien? Ya sea las que son R cuadrado o las que no aparece R, ¿no? Que son estas. ¿Está bien? Bueno, fíjense, esto de acá no es otra cosa que todo esto de acá, esta integral, es la definición del tensor de inercia referido al centro de masa, ¿no? Usando R, las posiciones R referidas al centro de masa. Es el I sin ningún índice, supraíndice, ¿no? IKL. Mientras que esto de acá, bueno, por supuesto, lo que no depende de R sale de la integral, y acá simplemente me queda la integral de ρ, que es la masa total, ¿no? Entonces queda simplemente M por este objeto. Entonces, bueno, esto si quieren es una extensión al caso tridimensional, ¿no? Del teorema de Steiner que ustedes conocían. El tensor de inercia referido a un origen O es el tensor de inercia referido al centro de masa más la masa por este objeto acá, que de nuevo es una matriz, ¿no? Donde acá aparece el vector que me da el corrimiento del punto O respecto al centro de masa, ¿eh? Entonces fíjense que no hay que hacer ninguna cuenta nueva. Una vez que uno tiene este objeto de acá, que lo difícil de calcular es esto, ¿no? La integral esta. Entonces, bueno, la puedo conocer respecto a un punto cualquiera, ¿eh? Eso es una gran ventaja. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, ninguna. Ah, bueno. Entonces, bueno, seguimos ahora con el momento angular total. Acá se pueden hacer por dos caminos, más o menos son equivalentes, por supuesto. Pero acá en los apuntes está hecho de una manera, está hecho
digamos, queremos calcular, por ejemplo, el momento angular respecto al sistema de laboratorio, ¿no? Del cuerpo rígido. Bueno, y acá está hecho, esto es una expresión general que está deducida, esto es de la física de Newton, ¿no? Que si uno conoce el momento angular respecto a un punto móvil, o justamente el punto O, ¿no? Que se mueve con velocidad arbitraria, y uno conoce el momento de inercia respecto a ese punto móvil, bueno, esta es una expresión para conocer el momento de inercia respecto al punto fijo del origen del sistema, ¿no? Del laboratorio. Pero bueno, es una expresión. La alternativa es hacer como hicimos con el caso de la energía cinética, que es la que voy a usar acá, la tengo acá. Es hacer la suma explícita, ¿no? Que es más clara, ¿no? En algunos libros está hecho de la otra manera, por eso lo pueden ver. Pero bueno, esencialmente es esto, ¿no? Si yo quiero calcular el momento angular total del sólido, respecto, ¿no? Del origen del sistema de laboratorio, tengo que hacer esto, ¿no? La sumatoria del momento angular de cada particulita, ¿no? Posición por el MBI, cantidad de movimientos, punto vectorial, ¿está bien? Entonces, bueno, de nuevo, la sumatoria famosa, ¿qué hacemos? Reemplazamos la expresión de BI por la expresión genérica, ¿no? B0 más omega por RI. Y, por supuesto, la posición XY es XO más RI, ¿no? ¿Está bien? Lo que está escrito acá. Entonces, bueno, reemplazando XY por XO más RI, BI por esto de acá, bueno, y desarrollando este producto y las sumas que hay adentro, y ya se me quedan 4 términos, ¿no? MI X0 B0, MI X0 por esto, MI RI por B0, MI RI por esto, ¿no? Los 4 términos desarrollados. ¿Está bien? Bueno, este primero no tiene ninguna dificultad, esto es factor común de la sumatoria sobre todo, acá me queda la masa, por X0 B0. En los términos segundo y tercero, fíjense que aparecen factores que no dependen de la posición, ¿no? El X0 y el omega, por ejemplo, pero aparece una sumatoria sobre MI y RI. Acá también aparece una sumatoria MI y RI, que la puedo hacer por separado, ¿no? Los factores estos no dependen de esa sumatoria, de la posición. Entonces, fíjense una propiedad general, un poco lo que habíamos usado antes, ¿no? La sumatoria MI y RI, que la escribo así, RI lo es XY menos X0, fíjense que por definición es la sumatoria MI y XY es la masa total por la posición del centro de masa. Y el otro término, bueno, por supuesto la masa por X0, ¿no? O sea que la expresión, cuando te aparece la sumatoria esta de acá, MI y RI, es simplemente la masa por X centro de masa menos la masa por X0, ¿no? ¿Está bien? O sea que estas dos son muy fáciles también de hacer. Reemplazo la sumatoria medio RI por M por X centro de masa menos X0. Nada más. Y bueno, y esta, la última acá, que aparece el triple producto vectorial, bueno, uso de nuevo la identidad famosa, ¿no? De A, esto llamo A, este B y este C, y uso la de los AK menos caballos, ¿está bien? La identidad que podemos escribir este triple producto de esta manera, ¿está bien? Y bueno, y acá de nuevo usamos la notación. Por ejemplo, este vector de acá, si queremos ver su componente K, una componente cualquiera, 1, 2 o 3, cualquiera, fíjense que la componente K de este vector sería, bueno, esto es un escalar, sería la componente K del omega, menos, por el R cuadrado, menos, esto es otro escalar, sería la componente K de R por este producto. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿No? De acá es el omega K por, bueno, RI al cuadrado, menos el componente K de RI, y el producto escalar, de nuevo, usamos la convención de Einstein, ¿no? Con o sea, omega L sería la suma sobre L de omega L RL, ¿no? Los tres componentes, omega 1 R1 más omega 2 R2 más omega 3 R3. ¿Está bien? Bueno, y acá, fíjense, acá otro truco usual, ¿no? Acá tenemos omega L y acá tenemos omega K. Son dos índices diferentes, ¿no? El K es un índice cualquiera,
arbitrario, 1, 2 o 3, cualquiera de ellos. El L también es arbitrario, pero acá está sumado, ¿no? Sobre L. Acá no está libre el índice L, está sumado 1, 2 o 3. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Sumado. Mientras que el índice acá es arbitrario, puede ser cualquiera. Libre. Bueno, fíjense, una forma elegante de decir, bueno, acá no puedo sacar el factor común porque estos son índices diferentes, K y L en general. Bueno, pero hay una manera de escribir omega K. Si yo el omega K lo escribo como omega L por el delta KL, con la convención de la suma, ¿no? Como L aparece repetido, lo sumo. Fíjense que eso es equivalente, ¿no? Omega K lo puedo escribir como omega L por delta KL. Porque cuando hago la suma sobre L, fíjense, para un K arbitrario, ¿no? K puede valer cualquier cosa. Pensemos que K vale 1, ¿no? Si K vale 1, a esta suma, bueno, tengo que sumar sobre los 3 posibles, L, 1, 2 o 3, pero fíjense, el delta solo va a ser distinto de 0 cuando L valga lo mismo que K. O sea, cuando L valga 1. Entonces, si K vale 1, en la suma esta me va a sobrevivir solo omega 1, ¿no? Y lo mismo con cualquiera de los otros. O sea que esta es una manera equivalente de escribir. Entonces, bueno, aprovecho eso para sacar un factor común omega L. Reemplazo acá omega K por omega L delta KL. Entonces me queda omega L de los dos lados, saco un factor común. Y fíjense quién me aparece acá. Me aparecen los factores que aparecían en el tensor de inercia, ¿no? ¿Está bien? O sea que acá, afortunadamente, nos vuelve a aparecer el mismo objeto, ¿no? El tensor de inercia. Entonces, cuando uno quiere escribir el vector L genérico, bueno, acá le escribí la componente K, ¿no? Pero pensemos como vector. De los objetos estos, nos queda, bueno, este me da la masa por X0 por B0. Estos dos usando la propiedad esta, los escribo así. ¿Está bien? Y el último, bueno, usando la suma, no, lo que me quedaba es esto estrictamente, en forma explícita. ¿Está bien? Y bueno, y acá me aparece de nuevo la definición del tensor de inercia multiplicado por, bueno, omega L. Fíjense que acá matricialmente me aparece la matriz I multiplicada por el vector columna omega, ¿no? Fíjense que está correctamente sumados el segundo índice de la matriz con el del índice del vector. ¿Está bien? Entonces, bueno, de nuevo, una forma de escribir en forma compacta el momento de inercia es la matriz de inercia aplicada al vector omega, columna, producto matricial. Y eso me daría el vector columna L, la componente, la contribución que corresponde a la rotación. Bueno, y acá pasa lo mismo que pasaba con la energía cinética. Fíjense, ¿no? Esto vale el momento de inercia. Acá lo estoy calculando respecto al origen del sistema de laboratorio, ¿no? El L es respecto al sistema de laboratorio. Pero acá estoy haciendo las referencias, los RI de los puntos del cuerpo están todos referidos a un punto O arbitrario, fijo al cuerpo. ¿Está bien? Por eso aparece ahí explícitamente el XO, ¿no? Y el tensor de inercia es el referido a ese origen. ¿Está bien? Bueno, de nuevo, acá es ventajoso si uno elige el origen como el centro, ese punto como el centro de masa. Fíjense que desaparecen dos términos, estos dos términos horribles que están acá, este y este. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, el momento de inercia me queda algo que depende solamente de términos de traslación pura, donde aparece solo la velocidad de traslación, y un término de rotación pura, donde aparece solo la velocidad de rotación. Con el tensor de inercia ahora referido al centro de masa, ¿no? Es lo que está acá lo que está acá, ¿no? Por acá está hecha la cuenta, lo mismo que está hecho, que habíamos hecho ahí. ¿Está bien? Esto sería lo que habíamos llamado acá, tenemos dos contribuciones.
una de traslación y una de rotación. Si la posición está la del centro de masa, ¿no? Fíjense que el término del momento angular, que es dado por la traslación pura, si ahora tomamos O como el centro de masa, ¿está bien? Sería M por X del centro de masa por B del centro de masa. Es equivalente a que toda la masa del cuerpo estuviera concentrada en el punto, en el centro de masa, ¿no? Es como si fuera sería el momento angular correspondiente a una única partícula, la de todo el sólido, la parte traslacional, que tuviera la masa completa del sólido concentrada en el centro de masa del sólido, ¿no? Es equivalente a eso. ¿Está bien? Eso lo usa, eso en física se usa implícitamente, ¿no? Cuando uno calcula el momento angular de un objeto, ¿está bien? La parte traslacional es directamente eso. Pero fíjense que aparece el momento angular respecto al origen del sistema de laboratorio, aparece un término adicional que es el momento de inercia aplicado al omega, ¿no? O sea que aun si esto no estuviera trasladando, estuviera el cuerpo acá quieto, estuviera el cuerpo del punto fijo acá, el centro de masa, pensemos ahora que es esto, estuviera quieto ahí, y esto estuviera girando con ese punto fijo, igual tendría un momento angular respecto a este origen, ¿no? Porque las partículas del cuerpo tienen una velocidad respecto a ese punto, por la rotación, ¿eh? Entonces, este término contribuye, la suma contribuye. Entonces, bueno, esa contribución al momento angular, debido solo a la rotación alrededor del centro de masa, ¿está bien? Es lo que se llama el momento intrínseco, o el momento de spin, ¿eh? Mientras que la contribución de la traslación, como si toda la masa estuviera en el centro de masa, por la velocidad del centro de masa, ¿no? Y moviéndose con la velocidad del centro de masa. Bueno, eso es lo que sería la parte orbital, ¿no? Si uno lo piensa en términos de un planeta orbitando, ¿eh? Un cuerpo central, una estrella, digamos, ¿eh? La contribución del momento angular total del planeta sería, bueno, la parte orbital puramente, la traslación, el L, el que habíamos usado en el problema de Kepler, ¿no? Pero también la rotación del planeta sobre sí mismo, alrededor de su centro de masa, tiene también una contribución al momento angular. ¿Está bien? O sea, al momento angular respecto a algo. ¿Está bien? También uno lo piensa, ¿no? Por ejemplo, en los electrones alrededor del núcleo, del átomo, bueno, también en lo que se llamaría el spin del electrón, sería esencialmente algo como un momento angular intrínseco, ¿no? ¿Está bien? Lo que sería equivalente al, en el caso planetario, la rotación del planeta, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, eso por un lado. Bueno, mira, lo que quería hacer ahora es mirar con un poquito más de atención lo que es la matriz de inercia o el tensor de inercia. ¿Está bien? Fíjense primero lo que es, recordemos la definición, ¿no? Del tensor de inercia. No sé, en su forma más compacta, digamos. Entonces, una forma continua es esta de acá. Fíjense, por ejemplo, si uno mira una componente cualquiera, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, la componente 1, 1. Fíjense, acá aparece R cuadrado por 1, si es 1, 1, esto vale 1. Y acá aparece R1 por R1, o sea, R1 al cuadrado, la componente 1 al cuadrado. Entonces acá tenemos el módulo de R al cuadrado menos R1 cuadrado. ¿El módulo de R cuadrado qué es? Es R1 cuadrado más R2 cuadrado más R3 cuadrado. Le resto R1 cuadrado, me queda R2 cuadrado más R3 cuadrado. ¿Eh? Fíjense que me queda lo que me queda es el R2 cuadrado más R3 cuadrado sería la distancia del punto que estoy considerando digamos, al eje 1, ¿no? De la componente 1, 1, ¿está bien? Me da ρ por R2 cuadrado más R3 cuadrado. Y eso es la distancia del punto al eje 1.
al eje X sería, ¿no? Al eje 1, al primero de los tres ejes del sistema S'. ¿Está bien? Entonces, fíjense, la componente 1, 1 me dice cómo está distribuida la masa alrededor del eje 1. Bueno, y con los otros tres pasa lo mismo, ¿no? O sea que en general las tres componentes diagonales, 1, 1, 2, 2, 3, 3, me está hablando de la distribución de masa alrededor del eje correspondiente. Está pesando la masa con la distancia al cuadrado de la partícula respecto a ese eje. ¿Está bien? Bueno, los productos, las componentes no diagonales, cuando K y L son distintos, bueno, para empezar, esta parte de acá es 0, no está. Y acá, bueno, acá simplemente aparece el producto de las componentes. Está bien. Eso no tiene una interpretación muy directa, ¿no es cierto? Está bien. Pero sí tenemos una propiedad que es importante, esencialmente que la habíamos visto ya de acá, ¿no? El hecho primero que esto es una matriz que es simétrica en los índices, ¿no? Si de vuelta el LK o KL da lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Entonces tenemos una matriz simétrica que por supuesto además es real, ¿no? Todo esto es real. Entonces, bueno, tenemos una matriz simétrica real, eso sabemos que siempre la podemos diagonalizar. ¿Está bien? ¿Qué significa la podemos diagonalizar? En la práctica. La práctica me dice que podemos encontrar tres ejes ortogonales entre sí, ¿está bien? Que forman una terna ortogonal, y respecto del cual la matriz es diagonal. ¿Está bien? O sea, si quieren, lo que estoy haciendo es hacer una rotación, ¿está bien? Que me lleva a la matriz que en general tenía componentes distintas de 0 en todas sus componentes distintas de 0, a una matriz que es puramente diagonal, ¿no? ¿Está bien? Es lo que está diciendo un poquito acá. O sea que siendo que, de nuevo, la matriz I en general es una matriz simétrica y real, es diagonalizable siempre, de manera que siempre podemos encontrar tres ejes ortogonales entre sí, respecto de los cuales, o sea, si definimos el tensor de inercia, sus componentes respecto de esos tres ejes, ¿está bien? La matriz va a ser diagonal, ¿está bien? Lo que significa ser diagonalizable, ¿no? ¿Está bien? ¿Claro eso? Entonces fíjense que siempre, por complicada que sea la distribución de masa, la forma, lo que quieran del cuerpo, del sólido, siempre podemos encontrar tres ejes ortogonales, o sea que forman un sistema de coordenadas que podríamos usar, 1, 2 y 3, respecto de los cuales, si definimos el tensor, sus componentes del tensor de inercia, el tensor resulta diagonal. ¿Está bien? Y fíjense que justamente las componentes diagonales son las que tenían algún sentido más o menos directo, ¿no? Y nos decían cómo está distribuida la masa alrededor del eje correspondiente. Era la suma de la masa por la distancia del eje al cuadrado, sumada sobre todo eso. ¿Está bien? Entonces, bueno, si quieren, uno en realidad no es que calcula un tensor de inercia respecto a tres ejes cualesquiera, con lo cual le da una matriz horrible, y después la diagonaliza y encuentra cuáles son los ejes. ¿No? Todo ese trabajo no lo hace en realidad, ¿no? ¿Está bien? Lo podría hacer, digamos, sistemáticamente, si quisiera, lo podría hacer. Tiene un cuerpo muy horrible, puede hacer el cálculo usando inicialmente un sistema arbitrario, y después, bueno, encuentra cuál es la rotación apropiada que lo lleva a los ejes en el cual el tensor es diagonal. O sea, sistemáticamente lo podría hacer, pero por supuesto no es lo que uno hace en la práctica, ¿no? General. Entonces, bueno, ¿cómo podemos por lo menos intuir o saber cuáles son los ejes principales? Los que me dan... ¿Está clara la idea? Entonces, bueno, un poquito lo que sigue acá, ¿no? Esto, que hablamos de cosa medio fea que habíamos escrito. Imaginemos, digamos, un objeto, un cuerpo, un sólido arbitrario que tiene una forma horrible cualquiera, ¿está bien? ¿Pero qué? Pero que tiene un plano de simetría. O sea, supongamos que tenemos un plano acá, horizontal, digamos,
y toda parte del cuerpo que está arriba está reflejada abajo. O sea, si existe un simétrico, acá lo estoy marcando 2, por ejemplo. Para cada elemento, por ejemplo, cada particulita, elemento del sólido de MI, existe una simétrica respecto del plano este de simetría, MJ. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, esto puede ser horrible, pero tiene por lo menos asimetría. Esto podría estar torcido, ¿no? Imagínense hacia afuera del... Imagínense que no fuera estos planos, ¿sí? Sino que encima está torcido hacia afuera del dibujo, ¿no? O sea que no tiene ninguna otra simetría que el hecho de estar reflejado a través de este plano. De tener correspondientemente cualquier masa o su reflejo, digamos, abajo del plano. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué pasa si elegimos el origen en ese plano y tomamos que un eje perpendicular a uno de los 3 ejes perpendicular al plano? ¿Está bien? Por ejemplo, lo llamé X3 acá. Supongo que elegimos este O. ¿No? Acá elegí este O y tomo un eje perpendicular al plano, el plano de simetría. Bueno, entonces fíjense cuando quiero calcular el tensor de inercia referido a ese O particular. Que por supuesto la expresión es esta, ¿no? Con los RI dados así. RI o RJ, que fuera, ¿no? La suma sobre todo. Bueno, ¿la propiedad cuál es? Que bueno, la componente 3 de cualquier masa, por ejemplo la masa esta ahí, tiene su correspondiente reflejo, digamos, acá, y por supuesto la componente 3 una es menos la otra, ¿no? La componente 3 esta es menos la componente 3 esta, ¿eh? Lo que está escrito acá. La componente 3 de la masa J es menos la componente 3 de la masa I, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense qué pasa cuando quiero calcular, por ejemplo, una componente, el tensor, una componente arbitraria K, ¿no? Pero la primera componente es 3. Por ejemplo, la componente 3K. K puede ser 1, 2 o 3. ¿Está bien? Por supuesto, estamos pensando que la distribución de masa es simétrica, ¿no? Lo que es simétrico es la distribución de masa, ¿no? Acá, MI, de acá le corresponde una correspondiente acá. ¿Está bien? Si uno lo piensa en términos de la forma, pero para que eso corresponda a lo que para que sea la forma correspondiente, bueno, tendría que ser que la distribución de la densidad de masa también sea simétrica, ¿no? Por ejemplo, si la densidad de masa es uniforme, entonces, bueno, basta que la forma sea simétrica, ¿no? Respecto al plano. Pero lo que interesa no es la forma, sino la distribución de masa, ¿no? Si la densidad es más grande acá que acá, por más que tenga la misma forma, no funciona. ¿Está bien? O sea, está bien, pero bueno, uno piensa y se imagina siempre objetos de densidad uniforme, entonces no hay ningún problema, pero bueno, tengamos en cuenta eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos por eso está puesto este proviso acá, ¿no? Que las masas son iguales, o sea que la distribución de masas es la que es simétrica de las posiciones y más. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que estoy diciendo es esto, ¿no? Que fíjense, si me fijo la componente está 3 con K distinto de 3, ¿no? Si K es distinto de 3, bueno, por supuesto, el delta es 0, ¿no? Porque, bueno, y entonces me queda simplemente la sumatoria esta de acá, R3K, me queda esta de acá, pero fíjense que esto me da 0, ¿no? Si K es distinto de 3, estas serían las componentes de las partículas, otras que 3, ¿no? Serían 1 o 2, ¿no? Pero fíjense que las componentes 1 o 2 de la partícula esta y la partícula esta son las mismas, ¿no? Por ejemplo, si esta de acá fuera la dirección 1, la componente 1 de esta es igual a la componente 1 de esta, ¿no? Y lo mismo con la 2, ¿no? Cualquiera de estas. Entonces, cuando K es distinto de 3, estas son las componentes 1 o 2, esta suma da 0. ¿Eh? Porque siempre cuando sumo para todas las masas me va a aparecer esta y me va a aparecer esta, que tiene esta cambiada de signo. ¿Está bien? Entonces fíjense que ya por el hecho de la simetría del plano, las componentes I3K con K distinto de 3 dan 0.
¿eh? Por supuesto, la componente 3,3, que se escribe así, que es lo que ya sabemos, es lo que está escrito acá, ¿no? Componente 3,3 es justamente esta es la distancia al eje 3, ¿no? Es la distribución de la masa alrededor del eje 3. O sea, me dice cómo está distribuida la masa alrededor de este eje 3, que bueno, eso no necesariamente, en general no es cero, ¿no? Por supuesto. Fíjense que no podría ser cero, es una suma de cosas positivas. Entonces, pero no importa, por la simple simetría de este objeto, por más deforme que sea, ¿no? Lo que aparece es que el tensor de inercia tiene las componentes cruzadas con 3, 0. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esto está diciendo ya que el eje 3 es un eje principal. Porque cuando yo quiero diagonalizar esta matriz, solo tengo que hacer diagonalizar esta de acá, la parte fuera del eje 3. O sea, lo que tengo que hacer, digamos, para encontrar, tengo que hacer rotaciones alrededor del eje 3. O sea, el eje 3 lo dejo quieto, no lo muevo. O sea, es un eje principal, un eje. ¿Está bien? Díganme cualquier duda, por favor. Entonces, bueno, la conclusión, ¿no? La anécdota, digamos, de todo esto es que, bueno, si la distribución de masa es simétrica respecto a un plano, ¿está bien? Entonces, un eje perpendicular a ese plano es un eje principal. Fíjense que si tomo el origen acá, bueno, por supuesto, el eje es este, pero esto no es independiente de si lo tomo acá o en cualquier otro punto, ¿no? Si lo hubiera tomado no prima, ¿está bien? El argumento hubiera sido exactamente el mismo, ¿no? Con posiciones R' y RJ', ¿está bien? O sea que no importa dónde tomo en el plano, digamos, cualquier eje perpendicular al plano es un eje principal. Del tensor referido, por supuesto, al punto que con origen O en el plano, ¿no? O sea, si tomo este eje, estoy considerando el momento de inercia respecto a este punto, ¿no? Al punto de intersección del eje con el plano. Si no, si lo tomo prima, bueno, será esto. Y este sería el eje. ¿Eh? ¿Está bien? Pero no importa, o sea, lo esencial es que es perpendicular al plano de simetría, uno de los ejes principales. Y por supuesto, los otros dos, como son ortogonales, los ejes estarán en el plano. O sea, no sé dónde estarán, dependerán de cómo sea esta forma, pero bueno, sé que están en el plano, los otros dos. O sea, podría probar con rotaciones alrededor del eje 3 para encontrar los principales. ¿Está bien? Bueno, y entonces, ¿qué pasa si tenemos una simetría todavía más fuerte que la simple reflexión, que es la simetría de revolución? O sea, tengo un objeto que es simétrico alrededor de un eje. ¿Bueno? No sé, una especie así tipo con una cosa así, ¿no? Fíjense, este no tiene una simetría de reflexión de arriba a abajo, pero tiene la simetría de revolución alrededor de un eje particular. Un eje muy particular, ¿no? Bueno, pero eso ya enseguida me discrimina muy fuertemente. ¿Por qué? Porque fíjense, cualquier plano que pasa por ese eje, ¿está bien? Que contiene ese eje, ¿qué hace? Bueno, me hace que la distribución de masa, la simetría de revolución de nuevo tiene que ver con la distribución de masa, ¿no? No necesariamente con la forma, pero bueno, en general, de nuevo, si consideramos objetos de densidad constante, lo mismo. Pero bueno, de nuevo, de esa manera, si la distribución de masa tiene simetría de revolución, cualquier plano que contiene a ese eje de simetría, fíjense que corta el cuerpo en dos partes que son simétricas. O sea, la distribución de masa es simétrica respecto a ese plano, de un lado y del otro. ¿Está bien? Entonces, claramente, un eje perpendicular a ese plano, por lo que vimos antes, es un eje principal. ¿Está bien? Pero bueno, la cuestión... Y por supuesto, los otros dos ejes estarán contenidos en el plano. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? La simetría de revolución es todavía más fuerte. ¿Por qué? Porque esto que decimos de este plano vale para cualquier otro plano, ¿no? Cualquier plano que contenga el eje. O sea, los que están dibujados acá, algunos, por ejemplo. Cualquier plano que contenga el eje cumple exactamente con lo mismo. Y me está diciendo que cualquiera de esos planos lo puedo tomar como había considerado lo anterior y decir que el eje perpendicular a ese plano es un eje principal de inercia.
y que los otros dos están contenidos en ese plano. Entonces, bueno, eso me dice inmediatamente dos cosas muy rápidas, ¿no? Fíjense como cualquier plano que tome, la distribución de masa simétrica alrededor de ese plano va a ser la misma, por la simetría de revolución. Entonces el momento de inercia correspondiente a ese eje principal, ¿está bien?, también va a ser el mismo, cualquiera sea el plano. O sea que todos los momentos de inercia perpendiculares a los planos esos valen todo lo mismo. ¿Está bien? Da lo mismo, cualquier tome el plano voy a tener las mismas distribuciones de masa, queridas. Entonces, ¿eso qué me dice? Bueno, que si yo tomo cualesquiera dos ejes perpendiculares al eje de simetría, por ejemplo 1 y 2, que serían perpendiculares a cualquiera de estos planos, bueno, los dos serían ejes principales, y por supuesto los dos valen lo mismo, ¿no? Tienen el mismo valor, numéricamente. Bueno, y la otra cosa que nos dice es que justamente como cuando decíamos antes, ¿no? Si tenemos un plano, un eje principal es perpendicular al plano y los otros dos están contenidos en el plano. Bueno, claramente, todos estos planos contienen el eje de simetría. O sea que el eje de simetría también es un eje principal, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien eso? Está claro, ¿no? Entonces, fíjense, cuando tenemos un cuerpo con una distribución de masa que tiene simetría de revolución, los ejes principales son muy claros, ¿eh? Uno es el eje de simetría propiamente, y los otros dos son cualesquiera perpendiculares a ellos. Y además, los momentos de inercia correspondientes a esos dos son iguales, ¿eh? Lo que tenemos acá. O sea que basta elegir estos ejes de esta manera. Cualquiera sea el O, ¿no? El O lo puedo poner acá, abajo, arriba, o acá arriba, no sé, donde quiera, en cualquier lugar. Basta que esté sobre el eje. Entonces el correspondiente momento de inercia va a tener esta propiedad, ser diagonal, y estos dos ser iguales entre sí. ¿Está bien? O sea que bueno, en general cuando uno trata con objetos con simetrías de revolución o cosas más o menos, es muy fácil hacer las cuentas, ¿no? Y calcular momentos de inercia, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, si uno acá hay algunos calculados, ¿no? Algunos son muy simples, ¿no? Si uno piensa en una varilla muy delgada, ¿no? Muy fina, de una cierta longitud L, ¿está bien? De nuevo, es como, obviamente tiene simetría de revolución alrededor del eje mismo, alrededor de la varilla, llamamos el eje 3, ¿está bien? Y fíjense los momentos de inercia como son, ¿no? Lo que decíamos recién, ¿no? En el caso este. Pensemos una varilla, ¿no? Muy finita a lo largo del eje 3. Por supuesto, los ejes de simetría son 3 y cualesquiera dos perpendiculares. Y fíjense una cosita, ¿no? Las componentes diagonales me dicen para cada una de ellas cómo está distribuida la masa alrededor de ese eje, ¿no? ¿Está bien? Porque en realidad es la suma de la masa por la distancia de ese eje al cuadrado. La suma de esa. El mr cuadrado sumado sobre todas las partículas. Y r cuadrado la distancia al eje. Entonces fíjense cuánto valdría el momento de inercia para la componente 3. La componente alrededor de la varilla misma. Del eje de la varilla. Sería la suma de la masa multiplicada por la distancia al eje al cuadrado. Obviamente, si la varilla es muy finita, tiende a 0, esto tiende a 0, ¿no? No tiende a 0, no, de 0. Y las otras dos me dicen cómo está distribuida la masa alrededor de los otros ejes, ¿no? Por ejemplo, si uno toma el eje alrededor pensemos, que lo que vamos a hacer ahora es calcular todo en general respecto al centro de masa, ¿no? Como habíamos visto que convenía tomar como origen el centro de masa para simplificar las expresiones de la energía cinética, del momento angular, si uno quisiera. ¿Está bien? Entonces, bueno, por ejemplo, en una varilla
de densidad constante, ¿no? El centro de masa está en el centro de la varilla, ¿no? Pensemos la varilla esta de acá, está el centro de masa acá. Entonces tomamos los ejes 1 y 2, digamos, 1 y 2, como están acá, eje 3. Entonces, bueno, es claro, ¿no? Lo que habíamos dicho recién, el momento de inercia respecto del eje 3 es 0, ¿no? La masa alrededor del eje 3 está a distancia 0 del eje, así que... En cambio, respecto de los ejes 1 y 2, que son iguales, ¿no? ¿Cómo está distribuida la masa? Imagínense, ¿no? Tenemos alrededor del eje 1, tenemos la mitad de la masa arriba y la mitad de la masa acá abajo, en la varilla. Es la suma de la masa por la longitud del cuadrado, ¿no? Bueno, entonces, si uno hace la cuenta esa, bueno, da las cosas ya conocidas, ¿no? Su momento de inercia son ml cuadrado sobre 12, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, con las distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, un disco delgado de radio R. ¿Está bien? Bueno, ahora sí, como hay distribución de masa alrededor del eje del disco, el eje 3, entonces, bueno, no es 0. Vale, esto no es razón. Bueno. Entonces así tienen varios, ¿no? El caso, por ejemplo, en lugar de la varilla, en lugar de ser una varilla finita, es un cilindro de radio R y longitud L, con el eje 3 de nuevo a lo largo de la varilla. Bueno, las cuentas dan esto, ¿no? Siempre distribución de masa uniforme, ¿no? Y siempre respecto al centro de masa, ¿no? Por eso, fíjense que no tiene ningún supraíndice acá de la componente. Bueno, estas son... Bueno, hay tablas, ¿no? Por supuesto, el de la esfera, las tres componentes son iguales, ¿no? Cualquier eje que pase por el centro de la esfera es un eje de simetría de revolución, ¿no? Así que es un eje principal y por supuesto la distribución de masa es la misma para cualquier alrededor de él. Entonces, bueno, es el famoso 2/5 de mr cuadrado, ¿no? Que los jugadores de billar tienen en cuenta, ¿no? Muchas veces. Bueno, acá hay algunos que no tienen simetría de revolución, pero sí tienen simetría ¿cómo se dice? De reflexión, ¿no? Si tenemos paralelepípedos, ¿está bien? Los planos paralelos a las caras que pasan por el centro son del centro de masa, digamos, y son planos de simetría. Así que los ejes perpendiculares a ellos son todos ejes principales, ¿no? Y como tenemos justamente un paralelepípedo, tenemos los tres planos de simetría y son ortogonales, bueno, los tres ejes perpendiculares a ellos son los tres ejes. ¿Está bien? Son los tres ejes principales, ¿no? Entonces es fácil hacer las cuentas, ¿no? Las componentes, la componente 1, el eje 1, digamos, al lado tiene lado A, digamos, el ancho del paralelepípedo. Bueno, ahí están ahí las cosas, ¿no? Bueno, este es un elipsoide, ¿no? Un elipsoide que, de nuevo, no es de revolución, tiene los tres, digamos, los tres semianchos distintos, ¿no? A, B y C. ¿Está bien? El elipsoide es el que puede escribir digamos, podemos escribir, ¿no? x1 cuadrado sobre a cuadrado más x2 cuadrado sobre b cuadrado más x3 cuadrado sobre c cuadrado igual a 1, por ejemplo, ¿no? Ese sería el elipsoide. Bueno, ese es el que, de nuevo, con la distribución de masa digamos, uniforme, ¿no? Densidad uniforme nos da eso. ¿Está bien? Bueno, entonces, el caso de un elipsoide es esto. Bueno, y hay un cono, ¿no? Finalmente un cono parecido a lo que habíamos visto antes. ¿Está bien? Parecido al objeto este. Alguna similitud a este. Fíjense que la distribución de masa acá, obviamente el centro de masa está bastante más abajo, ¿no? Está cerca de la parte más gorda, ¿no? Está en realidad, si esto es uniforme, está a 1/4 de la altura, ¿eh? Más o menos. Bueno, 1/4 de la altura. Ahí estaría el centro de masa. ¿No? Sí.
Y bueno, entonces las expresiones de los componentes en los ejes principales. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Digamos, sí, dígame. No, no, iba a decir que por ahora ninguno en particular. Está bien, bueno, gracias por aclarármelo, en serio. No, digamos, si quieren, resumiendo entonces un poquito todo lo que vimos, así rápido para no perder la perspectiva, ¿no? Esencialmente lo que vimos son las tres cosas, ¿no? Primero, que aparece un objeto que es útil en en varios lugares, que es el tensor de inercia, ¿no? Definido como ya hemos analizado bastante, ¿está bien? Que nos conviene siempre definirlo respecto al centro de masa porque nos simplifica las expresiones, tanto de la energía cinética, porque nos hace desaparecer el término este mixto, queda solo la traslación y la rotación, ¿está bien? Y lo mismo con el momento el momento angular, ¿no? También el L también nos simplifica. Y otra cuestión, bueno, si lo que habíamos visto acá. Bueno, y el hecho de que siempre, por supuesto, obviamente vamos a trabajar siempre en ejes principales, ¿no? Fíjense una cuestión que es que estamos trabajando en componentes sobre los ejes fijos al cuerpo, ¿no? Nos conviene. ¿Recuerdan cuando la clase pasada habíamos calculado, por ejemplo, las velocidades angulares, los omega, usando los ángulos de Euler? ¿Está bien? Habíamos hecho en forma explícita las componentes de omega sobre los tres ejes fijos al laboratorio, ¿no? Pero bueno, nos conviene en general, o muchas veces, hacerlo respecto al cuerpo, a las tres componentes omega 1, omega 2, omega 3. ¿Está bien? Eso lo había dejado como ejercicio, ¿no? Está lo que está acá. Recuerden que los omegas eran la suma de tres omegas particulares, ¿no? Uno alrededor del eje Z, ¿no? El phi punto, que era una rotación alrededor del eje Z del laboratorio, ¿no? ¿Está bien? Después teníamos un tita punto, que era la rotación alrededor del eje de nodos, otra componente de la velocidad angular, y después un psi punto, que era una rotación correspondiente al eje 3, fijo al cuerpo. Entonces, bueno, la única dificultad era que cada una de esas velocidades estaba definida respecto a un eje distinto, ¿no? Había que proyectar entonces. Entonces, bueno, eso ya lo habíamos hecho explícitamente, ¿no? Con el dibujo para los omega, las componentes X y Z. Habría que hacerlo con las componentes 1, 2 y 3, ¿no? Háganlo como ejercicio porque es muy parecido. Y acá está explicado, ¿no? Hasta en la punta está escrito con palabras, ¿no? Psi punto tiene la dirección del eje 3, ¿no? O sea, el omega 3 tiene obviamente una componente de psi punto. Pero también tiene componentes de la rotación phi punto, ¿no? Alrededor del eje Z. Porque el eje 3 está inclinado respecto al eje Z un ángulo θ. Entonces tiene la componente phi punto coseno θ. Eso es el más simple, ¿no? ¿Está bien? Lo habíamos visto. Acá, ¿no? Estas eran las tres componentes fundamentales, si quieren, ¿no? De las tres velocidades, alrededor del eje Z, el omega phi, alrededor del eje de nodos, el omega θ punto, y alrededor del eje 3, el omega psi punto, ¿no? Entonces, bueno, si quiero las componentes sobre los ejes 3, 2, 1, ¿eh? 1, 2, 3, bueno, hay que proyectar cada una de ellas sobre el eje, ¿no? Por ejemplo, este ya está proyectado sobre el eje 3, ¿no? Psi punto. Este no tiene componentes sobre el eje 3, son perpendiculares, ¿no? El que está en la línea de nodos es perpendicular al eje 3, así que esta no tiene componente. Y esta tiene la componente, bueno,
coseno tita, ¿no? Entonces el eje 3 tendrá, el omega 3 tendrá psi punto más phi punto coseno tita, ¿no? Después, bueno, después los otros son un poquito más complicados, sobre todo este, ¿no? Que tiene componentes, la componente sobre 1 y 2, ¿no? Que compone. Bien. Esta sobre 1, esta sobre 1, ¿cuánto vale? El omega psi, el omega tita, perdón. La componente sobre 1 es simple, es la proyección sobre esta, ¿no? El coseno psi. Cosas. Bueno, ¿dónde está? Acá lo tenemos, ¿no? Esencialmente ahí están todas esas cosas, ¿no? Ahí está el tita coseno psi, bueno. Entonces, bueno, si uno hace esas, háganlo ustedes como ejercicios, es útil hacerlo, ¿no? Ahí tienen estas serían en forma explícita las tres componentes 1, 2 y 3. ¿Está bien? Entonces, fíjense que podemos escribir ya muy rápidamente la energía cinética de un cuerpo cualquiera, conociendo el tensor de inercia correspondiente, que en casos sencillos ya lo conocemos, ¿no? En casos con simetrías, sobre todo de revolución, o simetría de reflexión. Y bueno, entonces, si quieren ya es muy directo escribir ya los lagrangianos, ¿no? De hecho, nos vamos a refrenar un poquito y no lo vamos a hacer hasta unas clases después, ¿está bien? Pero bueno, me parece que por hoy ya vamos a ir redondeando con esto. Entonces, bueno, esto si quieren es un preliminar. Todavía no entramos propiamente en la dinámica, no lo que serían las fuerzas. Pero, digamos, una de las cosas que vamos a hacer esencialmente es usar lo que se llaman ecuaciones de Euler, ¿no? La ecuación de Euler no es otra cosa que la evolución del momento angular, ¿eh? Bueno, pero eso, digamos, los detalles, eso ya lo vamos a ir viendo la clase que viene. ¿Está bien? Un poquito lo que está acá. Pero, digamos, a grandes rasgos, si quieren, para tener el anticipo, lo que está diciendo es que, por supuesto, la ecuación que estamos haciendo es ver cómo es la evolución del momento angular, como lo habíamos calculado antes, respecto al sistema de laboratorio, ¿no? Y, por supuesto, la ecuación que conocemos de Newton es que la variación del momento angular de L de t es igual al torque de la fuerza externa. Esta sería la fuerza externa respecto al origen del sistema laboratorio, ¿no? ¿Está bien? Bueno, sí. Es que, Si te puedo hacer una pregunta, Fernando. sí, No dale. es capaz es de antes, así Mejor, que... no, mejor, pues- dale, mejor, porque esto lo iba a comentar. No, Sí, no, pero terminá y pregunto después. no, decime la de antes, no, total, dale. Sí, Bueno, me quedó un poco resonando de si es que yo cuando elijo, o sea, encuentro el eje de simetría, ¿no? sí, Hablando del tensor de inercia, encuentro el eje de simetría sí. o pongo a ese como mi primer eje principal y después elijo perpendiculares con respecto a ese, ¿no? Cuando tenés simetría de reflexión, sí, Claro. sí. Acá, Ahí digamos. ya, cuando pasa eso, yo ya sé que mis términos cruzados van a ser igual a cero. Los términos cruzados con el eje perpendicular al de simetría, sí. Claro, pero con ya el hecho de que, o sea, haya elegido el eje de simetría y los perpendiculares, ya sé que son ejes No, principales y que los términos cruzados. no, pero es que, digamos, en el caso este de simetría, vos sabés que los otros dos están sobre el plano, pero no sabés con qué orientación. Ah, ok. O sea, sí, estás seguro que están ahí, pero no sabes cuáles son, ¿eh? Hasta que Claro. no simetrizás, si querés, esta parte y encontrás cuáles son los ejes correspondientes, no lo podés saber. Claro, pero en el otro caso, en el de abajo, En el de abajo sí, cuando tenés simetría de revolución, sí. claro. Pero acá son primero, en principio, si tomás un plano cualquiera, estás seguro que este eje es de simetría, ¿no? Porque te distribuye Sí, el plano te distribuye en forma simétrica de un lado del otro. Ahora, los otros dos están en este plano, pero en principio no sabes cuáles son. En principio, bueno, uno dice,
más o menos claro que tiene que ser este, el de simetría de revolución también, que está en el plano, es perpendicular, bueno. Pero bueno, esto no te lo está diciendo en principio. Lo que te lo dice es que cualquier plano pasa lo mismo y todos ellos involucran este eje, de manera que este eje tiene que estar en todos, entonces este tiene que ser principal también. ¿Está bien? Claro. Pero, bueno, y lo otro sí, obviamente que el otro estará por acá. Entonces, bueno, claro, si uno sabe que este es también es principal, el otro estará por acá, o por acá, digamos, depende cómo elige el orden. 1, 2, 3, ¿eh? ¿Está bien? Pero capaz esto ya lo dijiste, pero no lo terminé de entender. Entonces, ¿por qué ahora se te hacen cero los dos términos cruzados? Ahora, bueno, porque tenés porque sabés cuál, que cualquiera es de simetría, porque son todos iguales. O sea que, si yo tomo este plano, ¿está bien? Bueno, si querés 2 pasos primero. Uno, que cualquier plano cumple con la misma condición. ¿Está bien? Y como todos estos planos, digamos, el único eje que contienen, y que es común a todos, es el principal, es el de revolución, entonces este tiene que ser uno de los principales. ¿Está bien? Claro, Porque vos sabés que los principales están, que es perpendicular uno y que los otros están contenidos acá. Bueno, en todos ellos, el único que está contenido en todos ellos es este, entonces este es uno de ellos. ¿Está bien? claro. Sí, Y el otro, bueno, el otro es cualquiera perpendicular, entonces cualquiera perpendicular a los dos. Entonces, perfecto. como eso vale para cualquier plano, entonces vale lo mismo para... Eso ya te asegura que son principales y te asegura entonces que son diagonales, que son cero los que están fuera de la diagonal. Claro. Ok. Bueno, gracias. No, no, no. A ver. Estaba así con la parte de Euler. No, se los anticipo, digamos, no, en realidad. Lo vemos con detalle en la clase que viene. Pero esencialmente digamos, un sistema de ecuaciones que son muy apropiadas. Uno diría, bueno, ya puedo escribir lagrangiano, puedo usar la ecuación de Lagrange, pero bueno, hay una forma que son justamente las ecuaciones de Euler, que es usar de una manera apropiada la ecuación de Newton de la variación del momento angular, en términos de los torques externos, que bueno, sabiendo que podemos escribir el momento angular, recuerdan, como la suma de dos, un momento orbital más un momento intrínseco de spin, debido a la rotación del cuerpo sobre sí mismo. Entonces, bueno, esencialmente lo que se hace es eso, ¿no? Uno escribe el L como la suma del orbital más el spin. El de spin lo llamamos L', ¿está bien? El propio, el que sería el que estaba dado en términos de el I por el omega. ¿Está bien? Esta es una cosa, claro, que no comenté finalmente, pero obviamente, si tenemos ya el tensor expresado en términos de los ejes principales, no había mostrado la forma explícita, ¿no? De la energía cinética, y por supuesto además usando el centro de origen, centro de masa, ¿no? Del cuerpo, del sistema del cuerpo. Entonces, fíjense que la energía cinética es simplemente la traslación del centro de masa con la masa total, y la rotación que se escribe ahora de una manera muy sencilla. Si el tensor es diagonal, ese doble producto, ¿no? El omega traspuesto por I por omega, me da simplemente esto. Mientras que la parte intrínseca del momento angular, recuerda, el momento angular tiene la componente, si usamos de nuevo el centro de masa, tiene solamente el momento orbital, como si fuera una partícula orbitando con todo el centro de masa, lo que daría el L orbital, y después una parte intrínseca que es por la rotación propia del cuerpo, que era simplemente el tensor de inercia, producto matricial con el vector omega. Bueno, de nuevo, eso lo llamamos L', si quieren, el intrínseco. Entonces, bueno, de nuevo, la expresión en el caso de tener el tensor ya diagonalizado, es simplemente esta, ¿no? La componente 1 es simplemente I1 por omega 1, la componente 2 de L es I2 omega 2.
Entonces, bueno, son expresiones sencillas y muy convenientes. De nuevo, siempre fíjense que estamos expresados en términos de las componentes en los ejes fijos al cuerpo, 1, 2 y 3. ¿Está bien? Bueno, nada, digamos, la idea de Euler, ¿cuál es? La idea es simplemente escribir la ecuación esta, poniendo de manifiesto, ¿no?, la L como la suma de la parte orbital más la parte intrínseca de L', ¿está bien? Y bueno, y hacer las cuentas. ¿Está bien? Eso me va a dar, bueno, fíjense, esta es la parte del L orbital, ¿no? El L orbital es simplemente X del centro de masa, producto vectorial con la cantidad de movimiento, P, M por B del centro de masa, ¿no? O el P, digamos, llamamos P a la cantidad de movimiento respecto al centro de masa, M por B del centro de masa, o X punto del centro de masa. Entonces, fíjense, la derivada de la parte orbital es la derivada de X producto vectorial con P. O sea, X punto por P más X por P punto. Y esta es la derivada de L', de la parte intrínseca o de spin. ¿Está bien? Simplemente esta. Bueno, este de acá, fíjense, este es X punto, o sea, la velocidad del centro de masa, producto vectorial con la cantidad de movimiento de traslación, ¿no? O sea, M por X, por la velocidad del centro de masa. O sea, que P y X puntos son paralelos, su producto vectorial es 0. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, bueno, queda simplemente esto, es la derivada del intrínseco más X del centro de masa por P punto. Y fíjense como P punto, ¿qué es? Esto no es otra cosa que la fuerza externa total aplicada sobre el cuerpo, ¿no? ¿Está bien? La variación, la ley de Newton, digamos, básica. Entonces fíjense que acá me queda el momento, ¿está bien?, de la fuerza externa, como si la fuerza, si la fuerza externa estuviera aplicada al centro, sería el torque, ¿no? El momento de la fuerza. Como si la fuerza estuviera aplicada en el centro de masa. ¿Está bien? Que no es exactamente lo mismo que acá, porque estas son es el torque de la fuerza externa, pero calculadas en el punto en que realmente están aplicadas, ¿no? ¿Está bien? Que no necesariamente el centro de masa. O sea que estas dos cosas no son en general iguales. Serían iguales, por ejemplo, si la fuerza externa fuera el peso, ¿no? El peso, el torque de la fuerza externa sería el peso aplicado en el centro de masa, y la posición respecto al origen de ese, por supuesto, es el X del centro de masa. Entonces, esto sería exactamente igual a esto. Entonces, en el caso del peso, estas dos cosas se anularían. Pero bueno, si no es el peso, en general, estas cosas son distintas. Entonces, bueno, si quieren, si uno pasa este torque particular restando acá el torque verdadero externo, ¿está bien? Lo que está escrito acá, el torque menos X. Bueno, tenemos otro torque que se llama un K', ¿está bien? Entonces fíjense que esencialmente la ecuación de Euler me dice cómo está variando el momento angular intrínseco en el tiempo, en términos, bueno, de este torque particular K', que es el torque verdadero menos la fuerza total aplicada sobre el cuerpo, como si tuviera en el centro de masa, ¿no? Menos el torque que generaría esa fuerza si fuera aplicada en el centro de masa. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Fíjense que nosotros habíamos escrito en forma simple el L' cuando consideramos sus componentes en el sistema fijo al cuerpo, al sistema S', ¿está bien? Pero ese sistema S', ¿qué pasa? Está moviéndose. Entonces, y de nuevo, acá estamos calculando la derivada respecto al sistema S, ¿no? Donde vale la ley de Newton, el sistema inercial. Donde vale que la derivada del momento angular respecto al tiempo es el torque aplicado. Bueno, entonces usamos, pero ya sabemos, ya lo usamos antes, ¿no? La clase pasada, la variación respecto del tiempo de un vector en un sistema S, lo puedo escribir como la variación respecto al sistema S' más
o sea, la variación que tendría este vector visto en el sistema S', pero más el agregado de que si el sistema S' está rotando, desde el sistema S yo estoy viendo una variación del vector debido a la rotación, ¿no? El omega por L'. ¿Está bien? Entonces, bueno, como yo sé que esta, que es la derivada de L' respecto al tiempo en el sistema S es igual a K', esto acá es K', entonces la variación, la derivada esta en el sistema relativo, visto cómo varía el vector L' en el sistema S', la puedo escribir así, ¿no? Bueno, eso es lo que simplemente reemplacé acá, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero de nuevo, como le decía, es muy fácil calcular las componentes de L' en el sistema S', las componentes 1, 2 y 3. Si están en las ejes principales, es simplemente, ¿no? El 1 es I1M1, omega 1 y 2, ¿eh? Omega 2. Entonces fíjense, como acá estoy viendo cómo varía el vector L, el intrínseco, ¿no? En el sistema C', entonces lo que me interesa es justamente si estas componentes están variando o no en el tiempo, ¿eh? Recuerden que justamente esta derivada del tiempo me dice cómo cambia en el tiempo el vector visto del sistema C'. O sea, cómo están cambiando sus componentes en ese sistema. Mientras que esto me da la parte de la rotación del sistema, ¿no? ¿Está bien? Me dice cómo cambia el vector debido a que está rotando. Entonces, bueno, cómo cambian las componentes es muy fácil. Es simplemente ver si estas cosas están cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces, esta derivada esta no es otra cosa que esta. Por supuesto, los ISO constantes, ¿no? Los mencionar. ¿Está bien? Eso por un lado. Entonces, la derivada esta de acá es simplemente esta. Y esto de acá, el omega por L, bueno, simplemente debemos hacer la cuenta, ¿no? El omega lo escribimos en sus tres componentes, el L también en sus tres componentes y hacemos el producto vectorial. No hay otra cosa que eso. No hay ningún secreto detrás de eso. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, en las tres componentes de esta ecuación, en los sistemas, en las componentes 1, 2 y 3, nos resultan de esta manera. Esta parte de acá es, por supuesto, la primera está acá, y el omega por L me da estos términos adicionales, ¿no? Como el L también depende de omega, aparece omega, omega, ¿ves? Entonces, fíjense que nos quedan ecuaciones para la evolución de las velocidades angulares, justamente, ¿no? ¿Está bien? Bueno, estas ecuaciones son muy prácticas, son las ecuaciones también de Euler, ¿no? Se llaman de Euler. Y son ecuaciones que nos sirven directamente para resolver la dinámica, si quisiéramos, ¿eh? Por lo menos, incluso, fíjense que nos da cómo varía la parte de rotación pura, ¿no? Fíjense que esto no hace, salvo de una manera muy indirecta, porque está metido acá, no hay ninguna referencia a la traslación. Esto me dice cómo están cambiando las velocidades angulares, ¿eh? Nos están dando la aceleración. Entonces, bueno, y de nuevo, estas cosas, bueno, la dificultad, ¿cuál sería? Bueno, que tenemos que calcular las componentes del torque ese modificado, ¿no? El que le restamos el torque de la fuerza externa por el centro de masa, ¿no? Pues, aplicada al centro de masa, en las componentes del S', ¿no? 1, 2 y 3. O sea, la complicación viene de este lado, en general. Pero bueno, en casos particulares estas cosas son muy simples. Por ejemplo, si no hay ningún torque aplicado, esto es cero. ¿Está bien? El otro caso es el que comenté recién, ¿no? Si la única fuerza aplicada externa es el peso, está aplicada justamente en el centro de masa. Entonces, bueno, el K' vale cero, ¿eh? Realmente se cancelan los dos términos. El K real menos esto, menos X centro de masa por la fuerza, esto vale lo mismo que esto. O sea. Entonces, bueno, ya sea que sea un cuerpo sólido que no está actuado por ninguna fuerza, no sé, flotando en la estación espacial, que eso está bien, visto en el sistema de la estación espacial, o un cuerpo cayendo libre en la gravedad de la Tierra, está bien, uniforme. En esos casos esto vale cero, el lado derecho. Entonces las ecuaciones de movimiento son
son muy sencillas. Bueno, sencillas. Es decir, la parte complicada no está. O sea, queda explícitamente cosas que tenemos que calcular. ¿Está bien? Entonces, bueno, esencialmente vamos a usar estas ecuaciones de Euler como base de muchas de las cosas que vamos a seguir la clase que viene. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda con esto último o con lo anterior, digamos, lo que quieran? Esto lo repasamos rápido la clase que viene, no se preocupen. Pero véanlo, digamos, véanlo con cuidado, por favor, para la clase que viene, porque es bueno tenerlo bien en forma fija. ¿Está bien? Bueno, les dejo de compartir acá y se va. Dígame si tienen alguna duda, por favor. Así que ¿no? No. Bueno. Bueno, entonces los dejo libres. Que descansen un ratito antes de la práctica. ¿Está bien? Bueno, dejo de grabar y nos vemos entonces el jueves. Bueno, ya tiene un anticipo de lo que vamos a ver. Bueno, Dale, buenísimo. saludos. Nada más, gracias. Buenas.